¿Está bien eso? Como tal, no. Porque tiene su cartílago propio que le hace llegar al esternón, porque ni una costilla se articula directamente con el esternón. Muy bien, ¿se habla un falso por? Porque usan el cartílago de las verdaderas para llegar al esternón. Muy Y bien. lo importante es que no llegan al esternón. Ok, esto nos hace ver que en la parte posterior, como todas van desde la columna vertebral hacia adelante, hay 12 costillas posteriores, pero nada más llegan 10 en sentido anterior. ¿Cuántos espacios intercostales anteriores tenemos? ¿Pero qué atrás? Anteriores. Anteriores, como 9. 9 posteriores, 11, pero de los anteriores existen unos que están directamente relacionados con el externo. 6, ¿verdad? 6. Hay una arteria que entra al tórax y se llama torácica interna y llega al sexto espacio intercostal. Se divide en 2 ramas. Ay, de futbolista. El epigástrico. Ajá. El futbolista toraco frente. ¿Está bien? El todo. ¿Está bien? Dulce. Tenemos nosotros un número que presenta 9 características en su parte proximal: una cabeza, un cuello anatómico, cuello jurídico, troquín, troquita, cresta, corredera y canal intertubercular. ¿Todo es correcto? ¿Está bien? ¿Qué se inserta en el troquín? El rapero. Subescapular. ¿Está bien, Fernando? Sí. Solamente, nada más. El ligamento coracohumeral. Y el ligamento coracohumeral. Pero a nivel del troquíter, ¿qué se inserta, Adam? El supraespinoso, infraespinoso y el redondo menor. Muy bien. El supraespinoso, infraespinoso, redondo menor con el subescapular forman el manguito rotadores. ¿Está bien? Pero la característica principal, Brian, de la cara externa del húmero es... No. Es de la cara posterior. La cara externa tuberosidad deltoidea. Pero la cara interna, Diana, ¿qué es lo que va a llegar a la cara interna del húmero? Cara interna. Coracobraquial. Hay un nervio que la atraviesa. Luego pasa entre el bíceps braquial y el braquial anterior. ¿Está bien? Y emite una rama que se dirige al antebrazo. Antebraquial, cutánea, externa, EIS. Alejandra Cecilia. ¿Ok? ¿Está bien? Abigail. Abigail nunca le toca porque está muy pegada y otra vez le va a tocar. Bueno, tenemos el radio que presenta aproximadamente 3 características. El radio presenta 3 características proximales. ¿No te acuerdas? Cabeza, cuello y tuberosidad, pero tiene 5 distales. Andrés. Carmela P, ¿qué es eso? Carpiana, medial, anterior y posterior. Existe una articulación radiocarpiana entre la parte distal del radio con el semilunar y el escafoides. Y el escafoides es el hueso más grande de la hilera proximal y el que más frecuentemente se fractura. Y el que normalmente se luxa con frecuencia. Fátima, ¿cuál es el semilunar? Y la luxación de este hueso produce lesión de qué nervio? Y el mediano, cuando llega directamente a la mano, da una rama tenar para Bob y da ¿cuántas colaterales digitales palmares? 4. Claro que no. 5. Que junto con las 2 del cubital nos dan un 25 y en la parte posterior pura 34. ¿Está bien? El antebrazo. Vamos a encontrar, vamos a preguntarle al cielito, 4 planos en la parte anterior. Primer plano. El segundo. Ajá. Ajá, el tercero. El pulgar. ¿Y el cuarto? Entre el segundo y el tercer plano, ¿qué hay? Ajá. Cubital y medial. Cuando llegamos a la mano tenemos 20 músculos, 4 en la región tenar, 4 en la región hipotenar, 2 en la región medio palmar. ¿Está bien? En la región medio palmar tenemos interóseos palmares, interóseos dorsales, ¿está bien? Lubricales, 4 y otros 4, 12, junto con 4 apofa y junto con 4 papa, hacen un total de 20, ¿está bien? Hacia lo que es la característica principal de la cara posterior del fémur es línea áspera, cuyas líneas de separación arriba forman las caras, línea de separación arriba, una línea pectina en medio, pero ¿qué va a dar origen? La línea interna
Escleroidea, línea externa, Estoy tocando. hacia abajo, cresta supracondina interna, algo característico que se borra porque pasan los cuales se van a convertir en poplites, con la poplitea femoral, y la poplitea termina en el borde inferior del músculo popliteo. Tibia anterior y tibia posterior, y la tibia anterior termina a la mitad de la distancia entre el maleo interno y el maleo externo para convertirse en, y sus ramas son arteria AT ardido, arteria tarsiana interna, tarsiana externa, digitales dorsales. ¿Está bien? Hoy vamos a entrar ahorita a la parte del miembro inferior. Vamos a encontrar desde lo que es el coxal todo lo que tiene. Bajamos al fémur, la tibia, peroné, carpo, metacarpo y falanges. O sea, tarso, metatarso y falanges. ¿Está bien? Vamos a empezar entonces con la primera diapositiva que está. Aquí no vas a ver nada, ponte en medio. Mira, hay una silla ahí atrás que estaba haciendo. Gracias, Víctor. Bueno, sí conoce a Baltasar, ¿verdad? Es de tercer año, está llevando clínico y le gusta anatomía y está aprendiendo más anatomía. Bueno, tenemos acá la parte de un ligamento inguinal que corresponde a la parte baja del oblicuo externo, o metra, oblicuo mayor, oblicuo menor transverso. El ligamento inguinal recibe varios nombres: femoral, crural, argocrural, pupar, etcétera, etcétera. Se inicia un músculo que cruza oblicuamente, que nos hace cruzar la pierna y que termina en la región superinterna, sartorio. Y vemos un músculo integrado por 4 elementos que viene siendo vasto, medial, intermedio, lateral y el músculo recto femoral que forman el cuádriceps crural. ¿Está bien? Este músculo es el extensor principal de la rodilla, pero de los 4 el principal extensor es el recto femoral. Vemos un ligamento rotuliano que va del vértice de la rótula a la tuberosidad anterior de la tibia. Ligamento patelar o ligamento rotuliano mide 7.5 y es el encargado del reflejo rotuliano que indica integridad de esa región lumbar de la médula que vamos a ver en el siguiente módulo, sistema nervioso. Vemos que la cara interna de la tibia es subcutánea, pero en la parte superior está sardis, sartorio, recto interno y semitendinoso. Y vemos que hay un abultamiento aquí en la parte anterior, resultado de un músculo tibial anterior. Y luego vemos unos tendones que van al dedo gordo, a los demás dedos, y uno que va hacia el cuboides, que viene siendo TXXP, donde estaba el tibial, el extensor propio del dedo gordo, el extensor común de los dedos y el cervical anterior. Vemos una zona que protruye por dentro y por fuera, que se representa en el sentido posterior, gastrocnemios o gemelos, ¿está bien? Que junto con un músculo profundo, solio, ¿está bien? Forman un tríceps sural y cuando está presente el plantar delgado, forman prácticamente el cuádriceps sural. Vemos el calcáneo, que corresponde al hueso más grande del tarso. Es el que recibe más peso porque recibe el 50% del sentido posterior, porque adelante se divide entre el primer y los demás dedos. Y vemos que se inserta un tendón aquileo, tendón de Aquiles, en la porción media posterior de este hueso, que es el calcáneo. Soplagen, grupo de músculos superficiales de la parte posterior de la pierna, pero hay un fletiflex que está profundamente, un TXXP en sentido anterior y lateralmente pepe, como vamos a ver a lo largo de la exposición. Pasa a la que sigue. Cuando nosotros hablamos del hueso coxal, es también conocido como hueso ilíaco. Este hueso normalmente tiene 3 partes. La parte más grande en forma de abanico, que es el ilio. La parte más pequeña, que es anterior, que corresponde al pubis. La parte intermedia en tamaño, que es posterior inferior, que corresponde al isquio. Cuando empezamos los primeros apuntes de eso, hablamos 3 cositas de cada uno de ellos y después le fuimos poniendo un poquito más hasta integrar todo el hueso. Dijimos que había un cuerpo, rama superior y rama inferior, eso fue lo inicial. Dijimos que había un cuerpo, rama anterior y rama superior, eso fue lo inicial. Después hablamos de un tubérculo púbico y una cresta de pubis y una cresta rectínia, que fue aumentando un poquito más las cosas. Y después hablamos de una zona rugosa que es la tuberosis isquiática, donde estaba BCC, que son los isquiotibiales. Pero si nosotros nos vamos a la parte de arriba, vamos a una espina que nos lleva hasta la otra espina, y debajo de esta espina hay otra, y debajo de esta hay otra, como si fuera imagen en espejo. Espina ilíaca anterosuperior, anterior inferior, posterior inferior. Esta es la cresta ilíaca, y como los huesos del cráneo tienen una parte interna, una parte externa, una zona intermedia, a nivel del cráneo sería lámina endocraniana, lámina extracraniana y diploe. A este nivel, lámina interna para el músculo más profundo, transverso del abdomen,
una zona intermedia para el oblicuo interno y una zona externa para el oblicuo externo, porque si vemos desde arriba parece una clavícula como si fuera una S alargada, cuyo tercio posterior en la parte superficial está el dorsal ancho y en la parte profunda está el erector de la columna. Pero además hay dos puntos determinantes que se encuentran a 5 centímetros posteriores a esta espina y a 5 centímetros anteriores a esta otra, que es el tubérculo ilíaco y el tubérculo glúteo, donde van a ir las líneas semicirculares glúteas que forman la característica principal de la cara externa de este hueso. Esto nos divide la superficie en glúten, glú, y después otro glú que es el glúteo mayor. Donde está el glúteo menor, el glúteo mediano, tensor de la fascia lata, y aquí está el glúteo mayor, desde aquí todo este volumen, glúteo mayor. ¿Está bien? Pero vemos una escotadora asiática mayor, una espina asiática, una escotadora asiática menor, donde va a salir un músculo que viene por acá. Y va a salir otro músculo que está acá adentro, que viene y sale por acá. Ya que se le suma un gémino superior y un gémino inferior. Y de aquí una zona de un cuadradito que se llama cuadrado crural. Y una membrana que cierra la cuerda obturatriz, dejando un pequeño espacio para el paso del paquete vascular-nervioso obturador, donde el obturador, que es parte de OCRU, ¿se acuerdan? Amá, amé, gete, OCRU, del plexo lumbar, salía por acá y se encontraba este músculo obturador externo, otro que venía por acá adentro, recto interno, y el canal de los aductores, primero, segundo y tercer aductor, inervando a radio, recto interno, aductores, que son 3, obturador externo. Vemos que la característica principal de la cara externa de todo el hueso es la cavidad cotiloidea o acetábulo, que tiene forma de herradura, con la parte abierta hacia abajo y adelante el pubis, la parte abierta de abajo y hacia atrás al isquion, y el escotador o unicisura se llama isquiopubiana o isquiopúbica, cerrada por un ligamento transverso del acetábulo, y del ligamento y de los extremos aparece un ligamento redondo que lleva un vaso de alimentación a la cabeza femoral y no tiene función sustentacular, sino que es función nutricional. ¿Está bien? Y luego vemos entonces una ceja cotiloidea, vemos una espina ilíaca anterior inferior, y aquí vamos a encontrar que aquí se origina el músculo junto con el tendón directo y el tendón reflejo de nuestro recto femoral. ¿Sí? Y de la espina ilíaca anterior superior se va a originar el ligamento inguinal y el sartorio. ¿Sí? Y de la cresta ilíaca en sus dos tercios anteriores, oma o metra, oblicuo mayor, oblicuo menor y transverso. Del tercio posterior en la superficie dorsal ancho y en la profundidad erector de la columna. ¿Está bien? En la escotadora asiática mayor, que se convierte en agujero, músculo piriforme o piramidal, y en la escotadora asiática menor, músculo, y de la región isquiática, bíceps, que son los músculos isquiotibiales, llamados así porque nacen del isquio y se insertan en la tibia. ¿Correcto? Vamos a la cara interna de este hueso. Maestro, el espacio que hay entre las líneas, ¿cómo se llama? ¿Cómo se llaman espacios? Entre las líneas, por ejemplo, que se inserta el tensor de la fascia lata, exactamente cómo definiría en cuál sección de las líneas. Nada más que en la cara externa glúteo femoral se aprecian áreas delimitadas por las líneas semicirculares para el origen del glúteo menor con el tensor y el glúteo mediano, nada más, pero que tengan un nombre específico, ¿no? Entre la línea anterior y la línea media, por ejemplo. O sea, por ejemplo, si me dicen la inserción del origen de la tensor de la fascia lata, o sea, ¿sería especificar en qué espacio de las líneas? ¿O? Sí, localizado entre, por ejemplo, pueden decir, el glúteo inferior el glúteo menor nace de la línea semicircular, la media y la posterior, no, de la media y la inferior. Okay. Hay tres líneas, una que es la inferior, otra que es la media y otra que es la posterior. Esta que es la media es la anterior realmente, porque la otra está así, horizontal, la otra está anterior y la otra es posterior. Entonces, entre esta línea y esta línea, el origen del músculo. Okay. Esta es la cara interna de lo que es el hueso ilíaco. Y se ve una zona lisa donde se va a asentar el ciego y el apéndice. Donde se ve una carilla auricular y una zona rugosa donde se va a insertar el ligamento más fuerte, sacroiliaco posterior. ¿Sí? Y donde aquí encontramos una línea arqueada que tiene la porción púbica, la porción ilíaca y la porción sacra. Y donde encontramos directamente el agujero ciático mayor, el agujero ciático menor, la espina ciática, el agujero obturatriz, y aquí el cuerpo del pubis, y aquí la cresta pectínea, ¿correcto? La que sigue. Aquí vemos, por ejemplo, al coxal, y vemos una articulación coxofemoral, tipo de articulación en artrosis o esférica. 3 ligamentos de acuerdo a las 3 partes que tiene este hueso.
Uno que viene siendo fubio femoral, otro iliofemoral en forma de I. Y la que viene por detrás el isquiofemoral y el más fuerte es el iliofemoral. ¿Sí? Vemos que esto es realmente la articulación de la cadera, y hay dos, derecha e izquierda, y la pelvis, 4 huesos, 4 articulaciones. Donde está el coxal, el otro coxal, el sacro del coxis, sacroiliaca, sacrocoxidia, simple del pubis. ¿Va que sigue? Esta es la vista posterior, en donde vemos acá que el trocánter mayor presenta 3 bordes y 2 caras. Es convexo y presenta una parte hacia adelante, una parte lateral y una parte posterior. Es cóncava la parte interna donde está la fosita digital. Entre las 2 caras hay un borde que está arriba, que se desplaza hacia adelante como línea intertrocanteria anterior, y un borde que está hacia atrás, línea intertrocanteria posterior. En la unión de sapo, que era superior, anterior y posterior, en la unión del superior con el posterior, es lo que se llama vértice del trocánter, donde se inserta el músculo que viene de aquí y va directamente a este punto, que es el músculo piriforme. ¿Sí? Ok, aquí vemos al trocánter menor, aquí vemos la cresta del glúteo mayor, aquí vemos la línea esfiloidea y aquí vemos la línea pectín. ¿La que sigue? Salud. Y aquí vemos la articulación con un tipo de luxación anterior de la cadera, con ruptura del ligamento redondo, en donde se rompe el vaso que entra a alimentar la cabeza femoral. ¿La que sigue? La que sigue. Llegamos al fémur. El fémur es el hueso más largo que tiene el cuerpo. Decimos que los antropólogos lo miden, lo multiplican por 4 y sacan la talla corporal. Pero también decimos de que esto en el feto in útero nos sirve como referencia de la edad gestacional. Si tiene 8 centímetros, o sea, ya es un bebé que se pasó de tiempo, demasiado grande, macrosómico. Pero si este tiene 7 centímetros, estamos hablando de 36 semanas con 4 días. Pero si tuviera 72 milímetros, estaríamos hablando de 38 semanas. Y si tuviera 73 milímetros, 38,4. Y como les dije la otra vez, no es cuestión de que yo me esté aprendiendo que si tiene 70 milímetros, 36,4. Y si tiene 71, 37,2. Y si tiene 70. No, es tanto lo que manejas y tanto lo que ves que solito se van quedando todos los números. ¿Sí? Pero obvio que existe una tabla y el que es flojo va a la computadora 72 milímetros, 78 semanas. 71, yo para qué voy a la computadora, yo rápidamente veo cuánto tiene, igual a tantas semanas. Y así es el fémur como un indicador muy fiel de la edad gestacional. ¿Sí? Presenta una similitud extrema al húmero. Presenta 9 características proximales y también distales y también una diáfisis cuya característica es una línea de tensión posterior que se llama línea áspera. Pero presenta una cabeza con un SAI, superantero interna, o SAME, superanteromedial, con 125, 126 grados, 120 en el viejito, 135 en el recién nacido. Y presenta una cabeza con una depresión o fobia para el ligamento redondo. Y luego vemos acá un cuello, ¿verdad? Que está aquí, que es un cuello anatómico, y luego un cuello quirúrgico y 2 líneas intertrocanterias anterior y posterior que parten de aquí del borde superior hacia adelante y hacia atrás, que separa la cara interna donde está la fosita digital de la cara externa donde está la cresta oblicua del glúteo mediano. ¿Sí? Y luego vemos acá que la parte distal presenta un cóndilo y luego un epicóndilo y otro cóndilo y otro epicóndilo y una zona intercondilia, 5 características, pero que en el cóndilo interno y en el epicóndilo arribita hay el tubérculo del tercer aductor donde se inserta la parte más baja del tendón del tercer aductor o aductor mayor. Y entonces hacia atrás están viniendo las líneas de separación que terminan acá y acá, que son las crestas supracondilias interna y externa, que la interna se va a borrar para el paso de los vasos femorales y la externa es continua. ¿Sí? Pasamos a la que sigue. La parte posterior presenta la línea áspera y la línea áspera presenta la línea que se dirige hacia adentro, línea espiroidea, la de afuera, cresta de glúteo mayor, tercer trocánter. Aquí tenemos la fosita digital, acá tenemos el borde superior, acá tenemos el borde posterior, línea intertrocanteria posterior. Y acá tenemos unas líneas de separación que delimitan un espacio triangular, ¿cómo se llama eso? Triángulo popliteo, que va a formar la parte superior del suelo del hueco popliteo, y en la parte de acá abajo va a estar un músculo popliteo, correcto, que juntos van a formar el suelo del hueco popliteo. ¿Dónde se inserta el músculo?
el músculo popliteo del epicóndilo externo hacia lo que es la parte superior de la cara posterior, inmediatamente por encima de la línea curva, de la línea oblicua del sóleo, ¿sí? Arriba está él. En esa línea oblicua es donde termina la arteria que dimensionaron poplitea, tibial y tibial posterior. Esta es la zona intercondilia donde van a ir los ligamentos cruzados que vamos a ver más adelante, ¿verdad? Y de aquí esta línea muy importante donde se van a insertar muchos músculos de los cuales hay uno que viene dando puentes y puentes y puentes, y uno más grande que es el tercer aductor o aductor mayor. ¿La que sigue? Y si vemos a los músculos en sus orígenes, entonces quitamos las etiquetas y hacemos el ejercicio de todo esto. Vamos a preguntarle ahora a Eduardo. Aquí tenemos nosotros este músculo. Ilíaco. Muy bien. Tenemos este músculo. Piramidal. Muy bien. Tenemos directamente este músculo de aquí. Pectíneo. Pectíneo. Perfectísimo. Tenemos una línea de aductores acá y un músculo que está rodeando la membrana obturatriz. El obturador externo. Obturador externo. Muy bien. Y de aquí por dentro hacia abajo un músculo que viene hasta acá. Recto interno, también conocido como. De aquí nace un músculo. Sartorio. Y de acá abajito vemos un tendón directo y un tendón reflejo del recto femoral del cuádriceps, ¿sí? Y entonces vemos acá una rótula que se articula solamente con el fémur y vemos una espina tibial que está en la zona intercondilia. Por delante y por detrás habrán zonas preespinosa y retroespinosa para el origen de los ligamentos cruzados anterior y posterior, en donde el anterior tiene como mnemotécnico apex, que es póster externo, y el posterior pi, que de atrás hacia adelante y adentro, que es pi, y el otro que es anterior hacia la parte posterior externa. Muy bien, pasamos a la que sigue. Vemos una vista posterior, ¿sí? Y vamos a encontrar acá a Dulce. Quitamos las etiquetas y vamos a comenzar con esto. ¿Qué músculo es este? Popliteo. Está inmediatamente por encima de esta línea oblicua del sóleo. Entonces vamos a encontrar aquí esto y esto. Y aquí este. Glúteo mayor. Encontramos las mismas que le preguntamos, un tendón directo y un tendón reflejo de qué? Del recto femoral. Y vemos acá una zona isquiática para quién? Para ICC, y acá por dentro un músculo obturador interno. Entonces esto, ¿verdad? Vamos a encontrar en su posición media externa el glúteo mediano y aquí en la cresta del glúteo mayor del tercer trocante la inserción de este tremendo músculo que es el glúteo mayor. ¿Está bien? Entonces pasamos a la que sigue. Doctor, Sí. ¿solo se inserta ahí el glúteo? O sea, ¿solo tiene esta inserción en el glúteo mayor o tiene No, algún otro lugar? en el glúteo mayor se inserta en la cresta y baja un poquito más hacia la diáfisis. Pero su principal inserción es allá, cara posterior del trocánter, cresta del glúteo mayor y parte proximal de la región de la diáfisis, la parte más alta. Sí. Muy bien, entramos en la fase rápida del repaso, en donde vamos a encontrar aquí a este músculo que cruza y que nos permite. Y encontramos el sopecari, dividido en sopecari, psoas ilíaco, pectíneo, aductor mediano, recto interno, en donde el triángulo que está delimitado acá, el triángulo de Scarpa, el triángulo de Torito, el triángulo femoral, incluye a sopecamepiso, en donde normalmente hay dos elementos que pasan detrás del ligamento inguinal, porque a esto le faltó acá pintar, la cresta pequeña no es esta, sino que está acá arribita. Entonces, dos músculos sopec pasan detrás del ligamento inguinal. Por fuera vemos un músculo único, cuádriceps, y por arriba y afuera tenemos el tensor de la fascia lata, y decimos sopecari por dentro y cuatre por fuera. Y cuando cortamos este músculo, vamos a encontrar un vasto intermedio. Córtalo, Abigail. Entonces cortamos esto y encontramos el vasto intermedio y empieza a aparecer el conducto de Hunter, el conducto subsartorial, o hiato de los aproximadores, o hiato de los aductores. Contiene dos nervios y dos arterias, saba ínfema. Donde está un sapeno que va a venir acá directamente hasta acá abajo, donde está un vaso interno que va a estar acá, y luego los vasos femorales. Y que este conducto de Hunter se va a extender desde el vértice del triángulo de Scarpa hasta el anillo del tercer aductor. Hasta acá. ¿Está bien? Ok, pasamos a la que sigue. A ver, ponme la anterior. Fíjense muy bien de la figura.
Fíjense muy bien, vean lo que dice acá. El spine iliaco anterosuperior, el origen del sartorio, ¿está bien? Aquí, inmediatamente abajo, yéndose hacia la parte externa del ilium, el tensor de la fascia lata. En el spine iliaco anterior inferior, junto con la ceja cotiloidea, un tendón reflejo y directo del recto femoral, ¿correcto? Bueno, seguimos. Si vemos hacia la cara interna, vemos que son 3 aductores que se enumeran en sentido antero-posterior, y aquí está la evidencia. El más posterior es este, grandote, aductor mayor. Este es el aductor mediano, o sea que es el largo en su longitud, pero es largo, alargado. No quiere decir que sea el más grande es este que está acá atrás. Y este que está chiquitito, que viene siendo el segundo menor. De tal manera que cuando estamos hablando del conducto de Hunter, este menor no tiene nada que ver, sino que tiene que participar es este y el de abajo como límite posterior del conducto de Hunter. En donde dijimos una relación importante, que el sartorio quedaba por dentro del vasto interno, ¿se acuerdan? En donde el límite interno de este conducto de Hunter era el sartorio y el límite externo el vasto interno, y su límite posterior arriba aductor largo y abajo aductor mayor, y en su contenido saba ínfima. Muy bien, pasamos a la que sigue. Vemos una vista lateral y vemos entonces la región glútea, la región posterior del muslo, bíceps isquiotibiales, glúteo mayor como primera capa, tensor de la fascia lata con un músculo pequeño, con un ligamento iliotibial que viene hasta acá abajo. Pasa a la que sigue. Giramos a esto y vemos la región glútea con un gluma, y vemos a bíceps, donde el bíceps, como su nombre indica, tiene 2 cabezas, una corta y una larga. ¿Cuál será la larga? ¿Cuál es? Sería la interna, pero ¿cuál es? La que nace de la tuberosidad isquiática, porque la otra directamente está de la labio externo de la línea áspera, entonces es más corta y forma el bíceps femoral. Y por dentro tenemos uno ancho, que es el semimembranoso, y uno más denso, que es el semitendinoso, ¿verdad? Y más acá adentro está el músculo recto interno gracilis. Entonces aquí pasa lo anterior. Aquí, por ejemplo, vean ustedes, este es el semitendinoso, este ancho que queda ahí al fondo es el semimembranoso, y de acá bíceps femoral. Muy bien, si nosotros separamos a esto y separamos a esto, podemos ver en la profundidad los puentes que permiten el paso de los vasos perforantes del aductor mayor. Vemos al músculo triangular popliteo y vemos un músculo que parece un lenguado, ¿ves? ¿Verdad? Que este es el sóleo, y en la superficie vemos al plantar delgado, y cubriendo a estos los gastrocnemios o gemelos, ¿sí? Muy bien, y vemos acá que cuando cortamos al glúteo mayor aparece el glúteo, glúteo piramidal, obturador, cuadrado plural, gémino superior, gémino inferior, y acá pipí, lucifeco, 8 estructuras que salen por el labor ciático mayor, donde está un músculo piriforme, vasos y nervios pudendos internos, glúteo superior e inferior, haciendo énfasis que las únicas estructuras que pasan por arriba es la arteria y el nervio glúteo superior, y todos pasan por debajo, ¿sí? Y luego está el fémur cutáneo, quizá el ciático, el nervio del obturador y el nervio del cuadrado plural. Mientras tanto, abajo hay otro agujerito, agujero ciático menor, donde va a salir el músculo obturador interno, mejor dicho, el tendón del obturador interno. ¿Está bien? Muy bien, pasamos a la que sigue. Entonces vemos acá al plexo lumbar y vemos que hay 2 nervios importantes que, aunque no están tomados en cuenta para esta etapa, ya los hemos visto. OCRU, obturador y plural, que nacen de las mismas ramas L2, L3 y L4, pero así como dice el mnemoteco, la O va primero, parte anterior, CRU va después, parte posterior, ¿verdad? Para formar un nervio voluminoso, que es el más grande del plexo, que es este nervio femoral o plural, y otro nervio más angostito que viene por acá, y que ese nervio va a salir por estos agujeros, que es el nervio obturador, ¿sí? Y vean cómo está entre los dos, el nervio obturador femoral, entre lo que es el psoas y lo que está el ilíaco, para que luego salga ocupando un espacio nervioso del contenido del triángulo de Scarpa, que tenía neurovascular. Este es el que representa la parte nerviosa, y el vascular, la arteria y la vena femoral. Muy bien, pasamos a la que sigue. La acción de este músculo para ser el flexor más importante de la articulación coxofemoral, correcto, esto,
Y aquí tenemos los aductores, que son los que mantienen en aducción el miembro inferior y son los más importantes para mantener al jinete en el dorso del caballo. ¿Está bien? ¿La que sigue? Ya que hay un montón de nervios que vamos a gozar la próxima etapa, donde van a ver todo lo que es el ciático, donde van a ver aquí al nervio obturador, donde van a ver cómo te aperidas, hija, esto, cuál está aperido, que es el nervio pudente interno, y amá, amé, que, feo, cru, y en fin, todos los nervios. ¿La que sigue? Y aquí un acercamiento para ver directamente cómo nace este obturador de los mismos niveles L2, L3 y L4 y sale el voluminoso L2, L3 y L4 para formar el crural. Y el mnemoteco decía amá, amé, que, fe, o, cru, que son todos los nervios que salen del plexo lumbar. ¿Sí? ¿Para que sigue? Y aquí nada más para que vean cómo sale en el espesor del músculo psoas. Correcto, y cómo va descendiendo directamente para ocupar sus diferentes áreas en la parte proximal, junto con este que sale por acá, que es el nervio obturador. La que sigue. Y aquí que esto me recuerda al depredador, no sé por qué me recuerda al depredador, pero esta parte es el voluminoso nervio ciático y algunos nervios que están prácticamente como el pudente interno, S2, S3 y S4. La que sigue. Y ahí la emergencia del voluminoso nervio ciático y aquí el suelo pélvico que no lo hemos visto. De hecho no entra en esa etapa, ¿no? Suelo pélvico, entra cuando veamos perineo. Entonces esta parte que es el obturador interno y la salida del nervio obturador, vean ustedes cómo viene y sale por este agujerito obturatriz. ¿Entra? No, pero sí lo dijo. Ajá. Por eso, pero no entra en esta etapa. Por eso lo vemos de todo, no te preocupes. ¿A qué sigue? Llegamos a la fascia lata, fascia crural, fascia femoral, lo mismo, ¿sí? Corresponde a la fascia profunda, porque es una fascia superficial entremezclada con la piel, ¿sí? En su profundidad salen tabiques de separación para cada elemento muscular. En la parte anterior hay sopecari, hay sartorio, hay guate, todos ellos con sus respectivas vainitas aponeróticas todas. Aparece este triángulo, sopeca, y aparece el ligamento inguinal como límite superior, y aparece el borde externo, es el borde interno del sartorio, y el borde interno es el borde externo del recto interno o el borde interno del autor mediano, que es lo mismo, que aclaramos nosotros, porque esto nosotros ahora al hacer preguntas se aclara todo esto, ya se aclaró cada maestro en su grupo de cómo están, porque el libro dice nada más sopeca, socilia perfectina, pero es sopeca, ¿está bien? Nervio crural femoral, la arteria, la vena y aquí estaría el ganglio. ¿La que sigue? Y aquí vemos entonces al nervio crural, los vasos femorales, y vemos acá cómo viene un nervio metiéndose al vasto interno. Se tiene que llamar nervio del vasto interno, ¿sí? Y luego vemos acá otro nervio que sigue para acompañar a las apenas hasta llegar hasta acá abajo al maléolo. Nervio sapien interno. Es el nervio más largo cutáneo de este plexo que viene como